nuevamente nos encontramos en Plaza Maratones. Nos tienen que sintonizar en www.esportiva TV y sintonizan Canal 40 si lo quieren ver en vivo. De otra manera nos pueden buscar como Adultos Mayores y la fecha del día de hoy en YouTube a partir de las 4:30 está a su disposición el programa de televisión. Bueno, pues agradecer ampliamente como siempre a Gustavo Gutiérrez por la amabilidad de venir a su casa ya, www.esportiva TV, y que nos ha venido a quitar la venda de los ojos de muchos aspectos de nuestras culturas ancestrales. En este caso él es un especialista en la cultura maya. Gustavo, muchas gracias nuevamente. Gracias por la invitación, qué gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Oye, Gustavo, pues me gustaría empezar con el deceso de Alfonso Lacadena. Yo sé que tú lo sentiste mucho, un hombre de la ciencia maya, un historiador, un antropólogo pues español. ¿Qué nos puedes platicar en memoria del gran Alfonso Lacadena? Podría platicarles muchísimo. Él fue un enorme investigador español de origen, pero pues adoptado en muchos de los ámbitos de México y de otras partes del mundo. Un hombre de gran talento, de gran amabilidad también, de gran personalidad, siempre generoso con su conocimiento, siempre generoso con su información, siempre interesado en debatir ideas y en buscar soluciones a tópicos muy importantes dentro del ámbito de la investigación de las culturas mesoamericanas. Y bueno, lamentablemente a una edad que nos parece muy corta, ¿no? Tendría 52 años. Alfonso Lacadena lamentablemente falleció en días pasados después de haber luchado contra un cáncer que se instaló en su columna, y bueno, lamentablemente no logró sobrevivir. De todas formas, tuvimos el privilegio en la Universidad Nacional Autónoma de México a través de varios institutos de investigación, en un evento que se conoce como el Congreso de Gramatología, se hizo un homenaje justamente a él en octubre pasado, y logró venir, asistir, darnos una conferencia, y bueno, muchísimos investigadores de prestigioso nivel internacional estuvieron ahí con él, reconociendo su influencia, reconociendo su trabajo, reconociendo su amistad, ¿no? Lamentablemente pues se nos fue. Nos queda un enorme legado en sus textos que se publicaron, numerosos de ellos en temas tan importantes como la escritura maya, y a partir de 2006 él empezó a hacer publicaciones muy importantes en torno a la escritura náhuatl, y se logró recuperar muchísimo de trabajos anteriores que no habían logrado un reconocimiento adecuado. Pues qué bien, pues en otra ocasión vamos a hablar entonces de lo recuperado por Alfonso Lacadena en el náhuatl. Y bueno, pues hoy el tema es fascinante. Palenque, pues mucha gente, muchos de nuestros adultos mayores quizás conozcan la ciudad de Palenque, pero habrá adultos mayores que no han tenido la oportunidad de visitar el estado de Chiapas. Se llega más rápido de Villahermosa, que es Tabasco, pero está en el estado de Chiapas, y yo de niño, mi papá decía que antes de ir a Disneylandia que había que conocer nuestra patria y nuestras zonas arqueológicas, y bueno, fuimos a Palenque, a Chichén, a Monte Albán. Nos fue educando por el camino de la identidad y por identificar nuestras propias raíces, y desde luego nunca nos llevó a Disneylandia, pero yo estoy fascinado porque conocí a temprana edad Palenque, y después en la secundaria logramos organizar alguna excursión con los alumnos. Mira, Gus, ¿qué te parece? Vamos a ver esta visita virtual. Le vamos a pedir a Iván que nos dé la visita virtual. Tiene como una musiquita de fondo, pero ¿qué tal si la vamos comentando? Porque el video no tiene absolutamente nada de voz, o sea, solamente la música. Es un recorrido, pues obviamente como el nombre lo indica, virtual. ¿Qué estamos viendo ahí, si identificas alguna parte de ahí la zona? Estamos viendo la zona principal de Palenque. Se alcanza a apreciar como eje central el palacio. Ahí está haciendo un acercamiento al palacio. Es una reconstrucción bastante básica. La intención obviamente es difundir lo general de Palenque. Ahí estamos en un acercamiento al palacio, que es un extraordinario edificio construido por varias generaciones de gobernantes,
y un poquito al fondo veíamos el famosísimo Templo de las Inscripciones, donde está enterrado Quinichjanab Pakal, ¿no? El gran y célebérrimo gobernante de la dinastía de Palenque. Muy bien, ahí yo recuerdo que caminé por ahí, lo que me llamaba mucho la atención, Gustavo, era precisamente el arco de medio punto, ¿no? Que bueno, yo en las visitas que había hecho en algunas otras zonas arqueológicas no era común, pero que los maestros de historia pues referían mucho de lo poco que hablaban de Palenque. Sí, bueno, hablaban sobre todo mucho del arco falso. El arco falso, perdón. El arco de medio punto es el famoso arco en semicírculo que desarrollaron en gran medida los romanos. Los mayas lo conocían, pero casi no lo utilizaban, no les gustaba mucho. A ellos les gustaba hacer la bóveda en saledizo, una forma de techar las habitaciones a partir de ir disponiendo piedras, lajas que eran iban como saliendo, contrapesos, ¿no? Que iban saliendo y finalmente se unían en el centro. Esto formaba una techumbre muy parecida a la techumbre en forma de las chozas mayas, ¿no? Que es muy probablemente lo que pretendían reconstruir. Sí, ahí vemos precisamente todo el entorno de esta zona arqueológica que no, entre comillas, lo que uno visita pues no es un gran terreno que debió haber sido. Pero aquí, bueno, pues el antecedente más importante en este Templo de las Inscripciones es lo que sucede, lo que descubren en 1958 Rus, ¿no? El arqueólogo que fascinó con ese descubrimiento para el mundo y sobre todo porque ese monolito, placa, o qué es, ahorita vamos a estar ahí, la lápida, la famosa, y que bueno, se decía, los maestros de historia, en el caso de mi maestro de historia, que es la única urna funeraria o la única construcción de urna funeraria. Pues ahí vamos hacia adentro, Gustavo. A ver, tú, no sé si tú bajaste, yo de muy joven sí logré bajar todavía, ahora sí, ya no permiten hacerlo. Sí, ¿no? Tuve oportunidad de descender por ese extraordinario recinto funerario. No es el único, ya conocemos numerosos recintos funerarios. Es quizá el más espectacular en cuanto a la forma en que fue hallado, en el sentido de que fue hallado intacto, ¿no? Se han encontrado otras tumbas muy espectaculares en términos de ingeniería, pero mucho menos ricas en cuestión de el material que estaba ahí acompañando al difunto. ¿Así se encontró, como está virtualmente aquí en la imagen? Sí, no se encontró con la lápida desplazada, claro. La lápida cubría el cuerpo, y bueno, también había una pequeña lápida de forma del cuerpo que tapaba directamente el sarcófago. La lápida cubría el sarcófago y esa pequeña placa que cubría el cuerpo directamente. ¿Y cómo se da el descubrimiento del cuerpo de Pakal? Pues mira, es extraordinariamente interesante. En el año de 1952, Alberto Rus, que llevaba ya 3 o 4 años trabajando en el sitio como arqueólogo, descubre en el Templo de las Inscripciones, en esa estructura que estamos viendo, una laja de piedra que tenía 4 orificios sellados, 4 orificios que estaban rellenados. Y bueno, excava los pequeños orificios y retira la lápida y empieza a excavar lo que estaba ahí adentro y descubre un peldaño. Y bueno, pues al descubrir un peldaño se dio cuenta que estaba ante un hallazgo importante. Le llevó 2 años remover todo el relleno, porque toda esa escalinata que vimos fue rellenada por los antiguos mayas de Palenque y sellado, porque ahí quedó obviamente enterrado el importantísimo gobernante Pakal. Y bueno, le llevó 2 años remover esto, porque pues había que hacerlo con mucho cuidado para ir descubriendo los elementos que conformaban todo este entierro. Al final de los 2 años y ya lograr descender casi toda la altura de la pirámide, poco más de toda la altura de la pirámide, llegó a una losa triangular que estaba dispuesta en forma vertical, logró hacerla girar y de esa manera ingresó en la cámara funeraria, que esa no estaba llena de escombro, estaba limpia, estaba ahí todo el sarcófago, junto con algunas otras elementos de la ofrenda funeraria que se hizo para el gobernante. Muy bien, ahí vemos un río y desde luego también esta zona arqueológica pues tiene un campo de juego de pelota que es pequeño. ¿Hay más o solamente es el que está? Bueno, es el principal, porque la zona es mucho más amplia de todo lo que se visita normalmente.
y este es el campo de juego de pelota principal, porque está en el recinto principal. Hay que recordar que Palenque inicia aparentemente su crecimiento en otra área de la ciudad, y incluso las inscripciones hablan de los primeros gobernantes como los gobernantes de Toctán, que creemos es muy probable que sea otra área de la ciudad que fue abandonada al iniciar, digamos, un apogeo en la ciudad un siglo después, o siglo y medio después de la fundación de la dinastía, que se da concretamente en 431 después de Cristo. Muy bien, bueno, pues ahí, amables adultos mayores, aquí es una aportación de una fundación que en coordinación con una FES de la Universidad de Facultad de Arquitectura hicieron esta visita virtual. Pues muy interesante el video virtual, lo está haciendo, hay varios de zonas arqueológicas, es muy interesante. Bueno, pues ya tenemos la presentación y pues adelante. ¿Qué quiere decir Pacal? ¿Qué quiere decir, Palenque? Bueno, Palenque es un nombre castellano, no tiene nada que ver con el mundo maya, es el nombre que se le da a partir de algunas empalizadas que había ahí para proteger cercos, para cercar, predios. No tiene nada que ver con el sitio, obviamente fue la denominación que se usó para referirse a este lugar que fue descubierto hacia el año 1780, y le llegaron informaciones al monarca español y decidió que se mandara una expedición por parte de la Capitanía General de Guatemala para indagar de estos edificios en piedra. Y bueno, pronto esto, a pesar de que los primeros dibujos fueron muy malos o muy básicos, pronto la información llegó a otras partes del mundo, y con la independencia de México y la apertura de las fronteras a los extranjeros, pues numerosos viajeros y aventureros, investigadores llegaron al sitio. Lo que estamos viendo ahora en la pantalla es un dibujo reconstructivo que hicieron en la expedición de Frederick Catherwood y John Stephens, ¿no? Catherwood era el dibujante que hizo esta litografía, y bueno, ahí estamos viendo las condiciones en que estaba una de las habitaciones del palacio, esto ya hacia 1825, una cosa así, alrededor de esos años, y bueno, vemos como muchos árboles estaban todavía encima de los edificios. Es singular y es paradójico que a partir del descubrimiento y de que numerosos viajeros llegaban y limpiaban la maleza, pues la ciudad y los monumentos se deterioraron más rápidamente al quedar expuestos constantemente a las inclemencias del tiempo. Esos árboles protegían de una u otra manera la construcción. El que los hayan quitado te daba precisamente la posibilidad de desprotegerse cuando cortaban los árboles para ver en vivo. ¿O? Claro, sí, protegían. Además hay que recordar que mucha de la escultura que estaba en las partes de los techos de Palenque, ¿no? En el friso se le llama la parte superior de la fachada, estaban modelados en estuco, que es un yeso, ¿no? Es una especie de yeso hecho con cal y otras arenas, ¿no? Se modelaban ahí, y se modelaban no solo figuras, sino textos. Entonces eso, pues lamentablemente se fue perdiendo. En la actualidad alcanza a apreciar muy poco de lo que quedan de esos modelados en estuco. Muy bien, aquí ya tenemos un croquis general de la zona arqueológica. Sí, este es un mapa reciente que se hizo hace un par de décadas. Es un mapa muy completo que nos habla de las más de 1000 estructuras que se conocen en el sitio. 1000 estructuras. Más de 1200 estructuras tiene, y si se fijan del lado derecho, poco después del centro a la derecha, ahí está marcado en amarillo, ahí es donde está la zona fundamental, la zona que todos conocemos, el palacio, el templo de las inscripciones, los templos de la cruz. Y del lado izquierdo, una zona que marqué en rojo es la zona Picota, el grupo Picota, que es el grupo más antiguo. Yo les mencionaba que Palenque empieza en otra área de la ciudad, ahí empieza su desarrollo. Estamos hablando del siglo III antes de Cristo, cuando empieza a fundarse esta aldea y va a ir creciendo poco a poco.
y ya para el siglo VI y VII, la sede del poder se ha movido hacia esta zona que ahora conocemos y que se va a desarrollar a partir de estos años. Muy bien, siguiente. Entonces el esplendor de Palenque, vamos a decir, es en el 500, en el 600. Sí, bueno, aquí lo que vemos, por ejemplo, es del lado izquierdo vemos primero que nada el nombre del primer gobernante que se conoce por inscripciones posteriores, se llama Cuc Balam, ¿no? Jaguar Quetzal, que en el año 431 llegó al poder, aunque él había nacido en 397 después de Cristo, perdón, ahí dice 397 antes de Cristo, es un error, es después de Cristo, y él fue el fundador de la dinastía palencana. Y bueno, ahí en azul vemos los gobernantes que estaban en Toctán, que les decía, ese aparentemente es el lugar original donde se desarrolla la dinastía, y luego ya coloreados en amarillo están los gobernantes que se autonoman gobernantes de Bacal. Es el nombre del reino, no es el nombre de la ciudad, es el nombre del reino de Palenque. Y bueno, son todos los gobernantes hasta poco antes, fines del siglo VI, hacia los años 500. Antes de Pacal. Antes de Pacal, 580, 590, si vemos la siguiente imagen. Ahí tenemos la gobernante que estaba hacia fines del siglo VI. Y esta gobernante sufre una guerra contra la dinastía de Canul, la dinastía del reino de Can, que es una dinastía muy poderosa, y esta dinastía ataca a Palenque en esos años de 599 que vemos ahí, y luego los vuelve a atacar en 612, ya con otro gobernante que es el que está del lado derecho. Y bueno, de esta guerra sabemos por las inscripciones en la propia ciudad de Palenque, que nos hablan de que incluso se llevaron a las deidades de la ciudad, de la dinastía, ¿no? Fue un momento muy crítico para la ciudad. Sin embargo, bueno, si vemos la siguiente imagen. Entonces luchaban contra la Canjam. ¿A quién correspondía esta gobernante, esta señora? Esta gobernante era gobernante del reino de Bacal, que es el reino de Palenque. La ciudad propiamente de Palenque, la ciudad del sitio se conocía en la época antigua como la Canjá, que es agua grande, significa agua grande, y el reino era Bacal, que viene de Bac, que es hueso, ¿no? Esa es la denominación original de la dinastía. Y bueno, lo que vemos aquí en esta imagen es un mapa de la probable sede de la dinastía Canul, que ataca varias ciudades cercanas a Palenque y finalmente ataca a Palenque, que está del lado en la extrema izquierda de la imagen, ¿no? ¿Y le pegan duro la dinastía Canul? Sí, ¿Le pega duro? Le pega duro. Lamentablemente no tenemos inscripciones de Calakmul, que era la ciudad, una de las ciudades, probablemente la sede de la dinastía Can, aunque parece que fue sede a partir del año 632, una cosa así. Aquí probablemente la dinastía estaba en el sitio de Sibanché, un poco más al norte, en Quintana Roo. Sin embargo, esta dinastía es muy poderosa y ataca al sitio de Palenque, entre otros que vemos ahí, Moral Reforma y Pomoná. Y bueno, este fue un golpe muy fuerte para la dinastía palencana, y en opinión de Guillermo Bernal, alguna de las razones para el probable ataque es que la ciudad estaba regida por una mujer, que en ese entonces, pues obvio, la mayoría de las ciudades eran regidas por hombres. Y bueno, a partir del siglo ya VII, de los años 600, muy pronto se va a colocar en la dinastía a un niño, ¿no? A un joven que va a tener escasos 12 años. En 615 llega al poder Kinich Hanap Pakal, el famosísimo Pakal que todos conocemos, quizá el gobernante más conocido en toda. No, hay otros ejemplos más jóvenes, pero este es el gobernante más conocido en el mundo. Esta estela, el gobernante maya más conocido en el mundo. Esta es una lápida oval que está ahí en el Palacio de Palenque. Ahorita vamos a ver una imagen, una fotografía. Es una imagen que muestra a la mamá de Pakal otorgándole la diadema de poder a Kinich Hanap Pakal. Muy probablemente su señora madre gobernó antes que él y tomó el apelativo de Muwan Mat. Es una posibilidad. Muwan Mat, ¿qué es Muwan Mat? Es una deidad. Es una deidad que tiene que ver con historias mitológicas del sitio.
pero lo más probable es que ella haya tomado este nombre para evitar ser reconocida como una mujer, y pone a los 12 años a su hijo, seguramente ella siguió gobernando como regente, pone rápidamente a un varón en el cetro, en el poder, en el trono, que es el trono que vemos ahí, un trono de 2 jaguares, ahí un trono bicéfalo, ¿no? Que es donde está Pacal. Y bueno, es un hombre que gobernó muchísimos años. Si vemos la siguiente imagen, vamos a ver las condiciones actuales del palacio. Ahí al fondo de esa habitación que está ahí protegida ya por una pequeña malla, está la lápida oval. Todo este palacio estaba decorado, pintado de rojo o con vivos rojos. A continuación vamos a ver una posible reconstrucción. Si vemos la siguiente imagen, van a ver un dibujo reconstructivo de cómo estaba la habitación. Ahí se sentaba Pacal y luego sus sucesores muy probablemente se interesante, sentaron. la anterior diapositiva todo, y aquí ya sí, la anterior es la condición actual del edificio, y esto es lo que nos dejan ver los restos del edificio, ¿no? Hay evidencia de que había pintura de diferentes colores, y bueno, había esos mascarones en la parte superior y una serie de elementos decorativos, y también el trono estaba decorado. Ese es un trono. Y la lápida oval estaba pintada también, ¿no? ¿Sigue en el sitio la lápida? Sí, la lápida original. No sé si ya la llevaron al museo del sitio, pero la lápida estaba ahí originalmente encontrada, ¿no? Y bueno, la imagen que vemos a continuación es uno de los patios del extraordinario Palacio de Palenque, un palacio de gran calidad artística, arquitectónica. Y bueno, en algunos de los textos se alcanza a apreciar eso que vemos en el centro de la imagen, que nos dice el nombre Kinich Haná Pacal, y luego dice Aj-Jo Nag, que es el señor el de las 5 casas, ¿no? Seguramente haciendo alusión a las 5 habitaciones o edificios que construyó en el palacio. No solo tiene 5 edificios, tiene más, pero muy probablemente... Pero ahí nada más dice que son 5. Sí, él desarrolló los 5 principales y sus sucesores lo siguiente. Y luego dice Cujul Ajao Bacal, que es el divino señor de Bacal de la dinastía, ¿no? ¿El divino se refiere a Pacal? Sí, el divino señor. Pacal fue muy longevo. Sí, Pacal vivió aproximadamente 80 años si hacemos caso de las inscripciones, aunque algunos historiadores han cuestionado esa edad, y también los antropólogos físicos que se ocuparon de sus restos piensan que no era tan grande en edad, que sí era un hombre arriba de los 55 años, pero no pueden aseverar que tuviera los 80 años que las inscripciones escritas que nos dejan en la ciudad de Palenque puedan comprobar, ¿no? El caso es que Pacal fue un gobernante extraordinario. Bueno, su madre seguramente lo fue también, y él heredó la capacidad de gobernar con gran maestría, porque la ciudad tuvo un enorme florecimiento, no volvió a ser atacada. Ahí vemos unas lápidas de cautivos que Pacal hizo. Rápidamente la ciudad tomó una fuerza y un poderío importante, y a pesar de haber convivido en los mismos años que uno de los grandes gobernantes de la dinastía Canul, el famosísimo Yugnom Chen, Yugnom el Grande, a pesar de haber sido casi los mismos años que gobernaron, pues ya la ciudad de Palenque nunca más volvió a sufrir ni guerras ni derrotas a manos de la dinastía Canul. Antes incluso logró quitarles algunas ciudades satélites a la dinastía Canul. Gustavo, ahora hablando de la integración del género, de la mujer, la epigrafía nos habla precisamente de un buen gobierno, que asesoró muy bien a Pacal de chico y gobernó. Podemos decir que... Bueno, no, la epigrafía no nos dice que haya sido un gobernante sabio, o no nos dice que eran muy buenos. Nos habla de muchas ceremonias y de algunas batallas o guerras que tuvieron, y bueno, por la longevidad del reino, perdón, si regresamos al anterior, por la longevidad del reino, por la longevidad del reino y por el florecimiento de la escritura, de la arquitectura, de la escultura, pues deducimos que este hombre fue extraordinario junto con su antecesora, su progenitora, ¿no? Debieron de haber sido grandes personajes con gran capacidad político-administrativa para hacer florecer la economía
y el poderío de la ciudad, ¿no? Si tuvo 80 años, ¿sabemos cuándo murió la madre de Pacal? No. Sabemos que murió cuando él tenía aproximadamente unos 32, 34 años. Seguramente ya era una mujer bastante grande y entonces ya años anteriores debió de haber tomado solo el poder su hijo. Y bueno, aquí vemos una imagen de una fotografía extraordinaria del Templo de las Inscripciones, que es el recinto funerario de Pacal, ¿no? Se mandó a construir un enorme recinto funerario cuya tumba está, ya la cámara funeraria está como un par de metros abajo del nivel de suelo de esa pirámide que vemos ahí. Muy bien, es lo que vimos en la proyección virtual, ¿no? Que ahorita la siguiente, para ver todo lo que hicimos virtualmente, mis queridos adultos mayores, esas son las dos perspectivas, o bueno, las dos escaleras que se bajaron, ¿no? Sí, exacto. Aquí vemos un dibujo, un diagrama de cómo está la escalinata que lleva a la cámara mortuoria de Pacal. Y bueno, es muy interesante porque la arquitectura de Palenque también es reconocida como una de las arquitecturas más extraordinarias del mundo maya. Es uno de los ejemplos más exquisitos de arquitectura del mundo maya. Es una arquitectura, hay que recordar, que tiene, pues, hombre, casi 3000 años de existencia. Estamos hablando desde el 1200 antes de Cristo hasta el 1500 después de Cristo, ¿no? Es una arquitectura muy singular. Y bueno, ahí vemos un diagrama, como del lado izquierdo ven un dibujo de la planta de uno de los templos. Ellos tenían normalmente dos habitaciones, y en la parte de la habitación posterior hacían un pequeño templo, un pequeño adoratorio. Eso es algo que caracteriza mucho la arquitectura de Palenque y se puede apreciar en el corte, en el dibujo, que tiene un corte transversal del lado derecho, ¿no? Gustavo, decías, ¿no?, que la urna funeraria se encuentra en el primer nivel del primer cuerpo de la pirámide. ¿Podemos decir entonces que primero enterraron a Pacal y después hubo como etapas constructivas, como lo que pasa en el Templo Mayor? Esa es una de las teorías que se han desarrollado, que primero se hizo la cámara mortuoria y luego se construyó encima esta pirámide, ¿no? Es lo más lógico pensarlo de esta manera, pues por las obvias complicaciones que tendría hacerlo de otra forma, ¿no? Aquí lo que vemos son dos cosas interesantísimas. Por un lado, los peldaños que llevan a la cámara mortuoria, que tiene ahí, si alcanzan a ver del lado inferior derecho en la escalinata, tiene ahí una especie de moldura. Es una moldura hueca, le llaman el psicoducto, porque de esa manera se podían comunicar desde el templo superior hasta la cámara mortuoria con el rey. ¿Cuál era la finalidad de esa comunicación? Pues era una comunicación ritual, ¿verdad? De poder tener comunicación con el consejo del sabio padre, el gran gobernante, que muchos de sus sucesores hablaron de Pacal, ¿no? Porque fue sumamente importante. Y bueno, lo que vemos del lado derecho es la enorme lápida que cubrió su sarcófago y que por supuesto es de gran complejidad. Ojalá tuviéramos el tiempo para hablar de todo el significado que... La lectura. Sí, de la imagen y todo, pero bueno, pues aprovechemos para invitar a nuestros amigos que nos observan. Pues vamos a dar un curso en el Museo Memoria y Tolerancia, que es de 4 sesiones a lo largo del mes de marzo. Y bueno, es un curso gratuito, la asistencia es totalmente gratuita, y pues en 4 sábados vamos a hablar, cada sesión de 2 horas, vamos a hablar de toda la dinastía palencana y vamos a hablar de los textos de la escritura que nos dejan, la historia, la literatura, que es bastante compleja. No, pues es fascinante el curso que va a dar Gustavo, que bueno, se llama la memoria perpetuada. Y bueno, va a hablar de Palenque y de toda esta dinastía de palencana, y obviamente, bueno, pues es un agasajo poder escucharlo 8 horas, porque en este programa, bueno, está haciendo el gran esfuerzo de síntesis de unas ideas muy sucintas de lo que es Palenque. Pero adultos mayores, no se queden dormidos en sus casitas, es a las 10 de la mañana, le da muy bien tiempo para que desayunen muy bien y aprovechar. El Museo Memoria y Tolerancia se encuentra en Avenida Juárez, exactamente frente al hemiciclo a Juárez. Sirve que lleva su cámara, se toma unas fotos en el hemiciclo a Juárez, y luego con Martin Luther King y esos bustos que están a la entrada del Museo Memoria y Tolerancia. No fallen, 10 de la mañana, y además les van a dar una constancia si asisten a las 4 sesiones. Continuamos, mi querido Iván, con la siguiente diapositiva. Esa diapositiva que está actualmente es la de la tumba de la Reina Roja.
que es un descubrimiento más o menos reciente y que, bueno, viene a complementar mucho de la historia de Palenque, y cabe mencionar que es la única gran tumba que hemos descubierto con todo un sarcófago de una mujer, aunque curiosamente no tiene inscripciones escritas, a diferencia de lo que tenía la tumba de Pacal. ¿En qué lugar se encuentra la? Este está a un costado. Si nos paramos de frente al templo de las inscripciones, está en uno de los templos laterales del lado derecho. Ahí fue hallada la Reina Roja, y bueno, vamos a dejarles con el enigma de quién era ella, para que nos asistan al curso. Así nos acompañen. No nos fallen, siguiente, venga. Qué interesante, ¿no? Bueno, lo que vemos aquí es un pequeño diagrama que nos muestra a partir del gobernante Pacal, sus sucesores, que fueron, él tuvo aparentemente 3 hijos cuando menos, y lo sucedieron en el poder 2 de ellos, y un nieto, hijo de su primogénito, que lamentablemente murió antes de que Pacal falleciera, entonces no lo pudo suceder en el trono. Sin embargo, hay información de que existió este hijo mayor de Pacal, Batschan, y bueno, sí lo sucedieron en el poder. Cambalam fue su hijo que lo sucedió, y luego lo sucede su hermano, que está ahí su nombre, Kinichkan Hoichitam. Y luego va a venir un gobernante, un nieto de Pacal, Kinichakal Monab, que fue muy célebre también. Aquí lo que vemos en este diagrama son los célebres templos de la cruz: el templo de la cruz foliada, el templo de la cruz y el templo del sol. Son 3 templos que tienen 3 tableros extraordinarios, son esculturas magníficas. Algunos de ellos están en el Museo Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Y bueno, algunos fueron llevados fuera del sitio y recuperados muchos años después. ¿A qué hace alusión cruz foliada? ¿A qué se llama foliada? Lo que pasa es que le llaman cruz porque viene la imagen de un árbol en forma de cruz, claro. Y le llaman foliado porque sale follaje de ese árbol en forma de maíz, y ahí hay unas cabecitas que son las mazorcas de maíz, pero son cabecitas de seres humanos. A eso hace referencia. La siguiente, Iván. Qué interesante, porque también nos platicabas en cursos anteriores precisamente de la deidad del maíz, ¿no? Sí, y bueno, lo que vemos aquí son la tríada de dioses palencanos. Es un tema complejo y fascinante que ha ocupado muchísimo a varios expertos, Guillermo Bernal, David Stewart, por citar algunos de ellos. Nos habla de 3 deidades que están vinculadas a la ciudad de Palenque y que tuvieron actividades desde milenios antes. De acuerdo con las propias inscripciones de la ciudad de Palenque, nos está hablando de que en 3114 a.C. sucedieron una serie de acontecimientos años antes y años después que dieron lugar a la dinastía palencana. ¿Por qué G1? ¿Por qué la G? Bueno, esto porque antes no se podía leer los nombres, todavía no podemos leer el nombre del tercero, y los norteamericanos que se dieron cuenta de esto le llamaron God 1, God 2 and God 3. Muy bien, la siguiente, muy bien. Bueno, lo que vemos a continuación es un dibujo reconstructivo de cómo estaba este adoratorio interno dentro de los templos de la ciudad, ¿no? Y bueno, vemos el dibujo reconstructivo de los paneles laterales que franqueaban la entrada, ¿no? Y si damos ¿cuánto medirán esos paneles, Gus? ¿Unos metro 20? Son como de 1,30 m, una cosa así, quizá un poco más grandes, 1,40, son los que decoran el acceso a este adoratorio interno. Si vamos a la siguiente, ya vemos, si se fijan, antes en ese adoratorio, en el fondo de esa pequeña habitación hay un dibujo. Ahí estaban los grandes tableros de las cruces y el tablero del sol. Si vamos a la imagen siguiente, ya vemos un dibujo reconstructivo de uno de los tableros. En este caso es el templo de la cruz, no es el templo de la cruz foliada, simplemente se le llama el templo de la cruz, y podrán apreciar cómo la imagen central es un árbol bastante rectilíneo, ¿sí? Que tiene sus ramas transversales, y por eso vemos una forma de cruz, y por eso se le llamó así. ¿Y ahí los misioneros aprovecharon esa cruz? ¿Tienes algo en el...? No, simplemente fue usado ese término para identificarlo, pero no fue utilizado. Era una zona muy poco poblada en la época de los inicios de
de la colonia, todavía hasta inicios del México independiente era una zona poco poblada. Ahora se ha vuelto una zona extremadamente poblada, que lamentablemente pues tiene muchísimo tráfico de personas y de otras cuestiones ilícitas que no vienen al caso. Ahí vemos a Cambalam, que fue el que mandó a hacer los 3 tableros del grupo de las cruces, ¿no? Y bueno, se nos está agotando el tiempo, pero podemos apreciar rápidamente las... Tranquilos, ¿no? Tranquilos. Sí, vemos aquí un ejemplo de la escritura palencana. Es extraordinario estos ejemplos de cómo moldearon la escritura y cómo es una escritura que tiene una gran carga gráfica, ¿no? Que alcanzamos a distinguir rostros de personas, rostros de animales y elementos icónicos que conformaban la escritura, pero es totalmente esto, escritura. Esos signos tienen un valor de lectura logográfico o silábico. ¿Cómo hacían esto? ¿Hacían moldes o había un como cincelito, alguna piedra para hacer toda esta cosa, todos estos cartuchos que son realmente fascinantes, ¿no? Muy bien delimitados, muy bien perfilados, ¿no? Sí, en este caso no se hacían moldes porque no eran textos que se repitieran. Incluso en un mismo texto llegamos a ver el nombre del gobernante Quinichana Pacal y lo podemos encontrar escrito de 4 formas diferentes porque no les gustaba repetir. Entonces, lo que hacían aquí con estuco modelado y pequeñas espátulas, se han encontrado algunos ejemplos, con espátulas sobre el estuco, hacían el grabado y extraían las partes que daban mayor profundidad a algunos elementos. Esto es en estuco, pero si vemos la siguiente imagen, vemos una parte del tablero de los 96 glifos, que se conoce así, y que desde una extraordinaria calidad escultórica, es una piedra, uno lo ve de cerca en el Museo del Sitio y parece, si pasamos a la siguiente imagen, por favor, parece una arena de playa, ¿no? Y pareciera que está dibujado así con el dedo los glifos, pero es de una piedra extraordinaria, de gran calidad, y sobre ella se esculpió la escritura de los antiguos palencanos. Ahí más o menos que dice algo que bueno, muchos de estos textos hablan, por ejemplo, los tableros que veíamos hace rato del conjunto de las cruces, pues habla de las 3 deidades, de la tríada de deidades que comentábamos de Palenque. Otros de estos textos pues hablan de ya sea de eventos mitológicos o hablan de la secuencia dinástica del reino. Por ejemplo, el G1 era como una cara de perfil a la izquierda, viendo a la izquierda, y la otra era como un bebé o como una figura recostada, G2, sí, ¿no? Sí, normalmente los rostros son rostros de perfil, viendo hacia la derecha de ellos. Muy bien. Hacia la izquierda de nosotros, del espectador. Y bueno, sí, era una representación de un gobernante que aparentemente su nombre significa uno diente. Vamos a abundar de esto en otra oportunidad, como decíamos en el curso del museo. Pero el otro que veías muy acertadamente, que tiene forma de bebé, el nombre es Unen, porque la disposición de un cuerpo antropomorfo en esa posición típica de los bebés se lee Unen, ¿no? Es muy curioso porque es esa carga gráfica que decíamos, pero que sin embargo tiene un valor de lectura que es Unen, que significa bebé. Unen Cahuil es el nombre del G2, que es Cahuil bebé, ¿no? Oye Gustavo, cuando hablas de Unen y que es maya, ¿qué tipo de maya? Porque también hablábamos en los cursos del maya cholano, del mije, etcétera. Sí, bueno, el mijezoque es la lengua que se cree hablaban los olmecas, que son previos a los mayas, y algunas de sus palabras se infiltran en el maya cholano, que es el que pensamos se hablaba en el Petén, en la época prehispánica, en la época de esplendor, y luego en la parte norte de Yucatán, en la península, pues, se hablaba maya yucatecano. El cholano era la lengua de prestigio, fue donde se desarrolló fundamentalmente la escritura, pero en los textos de Yucatán se cuelan palabras en yucatecano. Y bueno, luego el cholano derivó en la época todavía prehispánica, hacia el año 700 después de Cristo, se separó y se volvió cholano oriental y cholano occidental. Y el cholano oriental terminó en lo que conocemos actualmente como como chortí y choltí, que ya una se extinguió y la otra está a punto, y el cholano occidental se transformó en chol y chontal.
Bueno, y aprovechamos porque el 21 de febrero fue el día de las lenguas originarias. Tenemos que rescatar esto para rescatar aún mejor nuestra historia, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Y bueno, perfil. Las últimas dos láminas que vimos pues son correspondientes a ejemplos de escultura de Acal-Monab. Fueron los descubrimientos en el templo 19, descubrimientos también ya bastante recientes, ya en nuestro siglo. Y del lado derecho ven un relieve modelado en estuco, es sumamente alto, ese relieve lindará a los 3 metros. Y del lado izquierdo vemos una escultura en una piedra también de gran calidad. Y bueno, había un trono que tenía 2 tableros en que decoraban la parte frontal y lateral del trono, ¿no? Si vamos a la siguiente y última imagen, es un acercamiento de la escultura que vimos atrás, que esta escultura muy alta que les decía de casi 3 metros, que nos deja ver detalles extraordinarios del esculpido y de la gran calidad artística que desarrollaron en esta celebérrima ciudad a nivel mundial. Gustavo, ¿qué le cuelga en la oreja? Y desde luego, bueno, pues esa deformación craneal propia que decía que daba más belleza a los mayas, ¿no? Sí, vemos en la orejera pues un adorno que es un arete. Un arete. De hecho hay inscripciones que hablan del arete de los personajes. Y se han recuperado en el sitio de Palenque algunos de estos adornos en obsidiana o en jade, con texto, en algunos casos inciso, ¿no? Y bueno, sí, alcanzamos a ver la deformidad craneana que se practicaba en la mayoría de las dinastías para asemejar la cabeza, muy probablemente a la cabeza del dios del maíz, una cabeza cercana a lo que son las mazorcas del maíz, ¿no? Pero podemos si pueden ver el ojo esculpido, está ahí en la retina del ojo, el detalle, ¿no? Es un detalle y produce un efecto óptico extraordinario, ¿no? Y alcanzamos a ver algo de la joyería de su pectoral. Extraordinario. Pues Gustavo, pues volvemos a invitar a nuestros amables adultos mayores lleven a sus hijos, a sus nietos a este fascinante mundo de Palenque y de toda esta dinastía palencana. Es maravilloso aprender esto. Pues Gustavo, pues vuelves a darle tu contacto para si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor. Cómo no, si gustan escribirme al correo GUTZ-León, que es mis apellidos son Gutiérrez León, por eso es gutzleon@icloud.com. Si me inscriben ahí, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier solicitud de información, con todo gusto les proveeremos lo que nos pidan relacionado con el conocimiento y la difusión de la información de esta extraordinaria cultura maya prehispánica que hasta nuestros días continúa. Hay que aclarar, ¿no? Muchas veces me preguntan qué les pasó, por qué se fueron, ¿no? ¿Por qué desaparecieron? Y la verdad es que no han desaparecido. No han desaparecido, siguen ahí. Siguen muchos mayas ahí en Yucatán, en el Petén, en Chiapas, en Tabasco y en la zona de los Altos de Guatemala. Pues Gustavo, muchas gracias. Solamente me resta decirles que el próximo miércoles en la CODEME hay una asesoría para adultos mayores. Vamos a hablar sobre geriatría y actividades rítmico-corporales y recreativas para los adultos mayores que presentan signos presumibles de deterioro cognitivo grave como es el Alzheimer. Vayan, porque es muy importante prevenir estas cosas a través de la actividad física, las capacidades coordinativas. Pues es un honor, Gustavo, que hayas vuelto a venir. Gracias. Y yo creo que nuestros adultos mayores están fascinados. Pues muchas gracias, Iván, por el apoyo, gracias a Jesús Nieto, gracias Brito, gracias a todos los que hacen posible este programa. Buenas tardes y buen provecho.